Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Aula Virtual. Soy el maestro Arturo y el día de hoy vamos a hablar sobre la ubicación espacial y temporal de la historia. Pero antes de comenzar necesitamos saber ¿qué es la historia? Pues muy sencillo, la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de toda la humanidad. Sin la historia no podríamos saber cómo es que llegamos hasta este momento de nuestras vidas. Pero bien, ahora que ya sabemos qué es la historia, también necesitamos saber cómo se mide la historia. Y no es con una regla. La historia utiliza diferentes medidas para poder hacer más fácil el manejo de toda la información. Y es que para hablar de historia tenemos que empezar desde hace miles y miles de años. Pero antes de hablar sobre la invención del fuego, la era de hielo y cómo es que nuestro país se civilizó, regresemos a las medidas de tiempo que utiliza la historia. Empecemos por la medida más sencilla que hay. Esta no la utiliza tanto la historia, sin embargo es una de las más importantes y es la hora. Una hora, como todos sabemos, se compone de 60 minutos. La siguiente medida de tiempo es el día y un día se compone de 24 horas. 365 días forman lo que conocemos como un año. Ahora, al periodo de 5 años se le conoce como lustro. Por otro lado, al periodo que comprende 10 años se le conoce como década. La siguiente medida es muy recurrente en la historia y es que al periodo de 100 años se le conoce como siglo. Y finalmente llegamos al periodo de tiempo que comprende 1000 años, el cual recibe el nombre de milenio. Ahora hablemos de otra medida de tiempo que también es muy recurrente en la historia. El AC y el DC. ¿Alguna vez tú has visto estas letras en algún lado? ¿Para qué crees que sirvan? Pues muy sencillo, la historia utiliza el nacimiento de Cristo para marcar el fin y el inicio de una nueva época. Las siglas AC significan antes de Cristo, mientras que las siglas DC significan después de Cristo. En la historia, el utilizar el nacimiento de Cristo como un referente para marcar un antes y un después funciona de la siguiente manera. Los primeros 100 años anteriores al nacimiento de Cristo forman el siglo I AC. Los siguientes 100 años al siglo I AC forman el siglo II AC. Así que como quien dice, los años que son antes del nacimiento de Cristo se cuentan al revés. Por el contrario, utilizar la marca después de Cristo se cuentan de manera cronológica. Los primeros 100 años son el siglo I después de Cristo, los siguientes 100 años son el siglo II después de Cristo y así sucesivamente. Ahora que ya conocemos un poco sobre cómo la historia mide el tiempo, vamos a comenzar. ¿Alguna vez has visto la película La Era de Hielo? Pues sí, aunque la historia no es real, ese suceso en realidad pasó. Y es que durante mucho tiempo la historia experimentó cambios climáticos muy fuertes, originando glaciaciones. Estos eran periodos de tiempo en donde las temperaturas en la Tierra eran muy bajas. Y con esto, grandes cantidades de hielo comenzaron a cubrir la capa terrestre, principalmente en la zona norte y en la zona sur. Y es que muchísimas personas han desarrollado varias teorías para descubrir cómo es que el ser humano llegó al continente americano. La más aceptada de ellas dice que el ser humano cruzó por un espacio muy estrecho, la cual más adelante vamos a ver, pero otras dicen que el ser humano llegó a América por diferentes medios y en diferentes momentos. De lo que estamos seguros es que el poblamiento de América originó muchísimos movimientos de grupos humanos de un lugar a otro, a lo que conocemos como migraciones. Una vez que el ser humano se estableció en América, desarrollaron la agricultura, domesticaron animales y fueron desarrollando sus propias actividades y métodos de supervivencia. Sin embargo, de eso hablaremos la próxima clase. Y es así como llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Yo soy el maestro Arturo y no me despido porque nos vemos en la siguiente clase. Adiós.